Buenas noches, bienvenidos a 24 horas. La Corte Constitucional blinda las decisiones del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Hola, Diana. Hola Milton, amigos, buenas noches. Esto ocurre después de que el organismo transitorio dispuso que Pablo Celis se mantenga como contralor subrogante hasta el 2022 o hasta la creación de un tribunal de cuentas. Aquí el detalle. La Corte Constitucional, con este dictamen interpretativo, resolvió que los nuevos miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no podrán revisar las decisiones tomadas por los vocales del Consejo Transitorio, presidido por Julio César Trujillo. Aclara que los nuevos consejeros no ostentan las competencias extraordinarias del régimen de transición y, por tanto, no pueden revisar las decisiones de sus antecesores. Esto después de que una de las últimas decisiones tomadas por el organismo transitorio fuera precisamente emitir un mandato para que Pablo Celis se mantenga como contralor subrogante del Estado hasta que culmine el periodo para el cual fue designado el excontralor titular Carlos Polit, es decir, hasta el 2022. Disponer que el Contralor General del Estado, doctor Pablo Celis de la Torre, permanezca en el ejercicio de sus funciones hasta la conclusión del periodo para el que fue elegido el titular y en tanto decurra el proceso de transformación de la Contraloría General del Estado en Tribunal de Cuentas. Polit fue posesionado en marzo de 2017 y debía terminar su periodo en 2022. Sin embargo, en junio de 2017 renunció al cargo en medio del escándalo de corrupción de Odebrecht y actualmente se encuentra prófugo en Miami, Estados Unidos. Pablo Celis asumió el cargo en junio de 2017 y propuso que la Contraloría se transforme en un tribunal de cuentas. La idea fue avalada por la función ejecutiva y el propio Consejo de Participación. Sin embargo, en este tiempo ha habido pocos o ningún avance visible sobre su creación. Stephanie Paz, 24 horas. Atención, hace minutos el Consejo Nacional Electoral aprobó por unanimidad analizar las cuentas de Alianza País en un periodo de 4 años. Crearon una comisión. Vamos por la noticia en directo hasta el CNE. Daniela Valencia nos cuenta enseguida. Hola Dani, cuéntanos. Buenas noches, Milton, amigos televidentes. Buenas noches, Milton, amigos televidentes. Así es, hace pocos minutos el Pleno del CNE aprobó un proyecto de resolución para fiscalizar las cuentas del movimiento Alianza País, esto durante un periodo comprendido del 2012 al 2016. Para ello tendrán que crear una comisión que estará integrada por miembros de cada consejería, que analizarán 5 documentos relacionados con la campaña electoral del binomio presidencial de la lista 35 durante 2013. Alrededor de ello deberán crear informes con indicios de responsabilidades penales o administrativas por acción u omisión de autoridades del CNE anteriores. De ser necesario, se enviarán a Fiscalía. Escuchemos lo que dijo la presidenta del CNE, Diana Tamaín, en esta sesión. Nos hemos encontrado con informes que no han sido tratados en las administraciones anteriores, que datan desde el año 2012 y que no han sido aprobados sobre los informes económicos presentados del manejo del fondo partidario. Eso no es ajeno para nosotros. Una vez concluido con este proceso electoral, que es prioridad para nosotros y en que pocos días lo cerraremos, iniciaremos y lo revisaremos cada una de las consejerías para transparentar el uso del fondo partidario, que también es de mucha importancia por el país. Durante esta sesión se dio a conocer el oficio que envió el Contralor General del Estado, Pablo Celis, al CNE respecto al inicio de un examen especial al juzgamiento del fondo partidario de este movimiento de 2012 al 2018. Las autoridades dijeron que estarán prestas a enviar toda la información requerida a las entidades correspondientes. Esta es la información que podemos compartirles al momento. Regresamos a estudios que tienen más noticias. Una excelente noche. Buenas noches, Daniela, gracias por tu reporte. Y un poco más de 4 millones de dólares de los 11,6 que habría recibido Alianza País en 2013 vinieron de 5 grandes empresas que obtuvieron millonarios contratos en la última década, todas ellas cuestionadas por presuntas irregularidades durante el gobierno anterior. Contribuciones voluntarias por simple afinidad, pago de favores o inversión a corto plazo. Sea cual fuere la perspectiva del caso, lo cierto es que los aportantes del movimiento oficialista Alianza País resultaron enormemente beneficiados en el gobierno anterior. Solo de manos de la brasileña Odebrecht, Alianza País recibió al menos 2,5 millones de dólares en 2013. 21,5% del total de aportes de diferentes empresas contratistas que forman parte de la investigación del portal digital Mil Hojas.
Esto mientras se hacía con más de una docena de contratos por 4.409 millones de dólares. Por otra parte, $500 millones llegaron a las arcas del movimiento verde del bolsillo de Telconet, de Tomislav Topic. A partir de 2009, la empresa se consolidó en el sector público, expandiendo su oferta de servicios a 164 dependencias estatales por más de $100 millones. Según Sercop, por ejemplo, en 2011, con el Ministerio de Educación firmó un contrato de 13,5 millones por servicios de Internet. En 2013, con el Ministerio de Telecomunicaciones, otro por $40 millones. En la lista también consta Sinohidro, que aportó a la campaña de 2013 con $400.000. Esta empresa obtuvo contratos en 10 proyectos viales en el país y uno en particular de $2.250 millones en el proyecto Coca-Cola Sinclair, mientras que Grupo Azul, también presunto aportante, obtuvo jugosos contratos de fiscalización tanto en la refinería del Pacífico como en la refinería de Esmeraldas. En suma, superó los $340 millones en contratos. Además, la coreana SK Engineering recibió $717 millones también en el marco de la repotenciación de la refinería de Esmeraldas. Ninguna de estas firmas, ninguno de estos contratos pudieron mantenerse al margen de los cuestionamientos por presuntas irregularidades. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. 24 horas tuvo acceso a los movimientos migratorios de Pamela Martínez y Laura Terán, exfuncionarias del gobierno anterior, detenidas por el caso Arroz Verde. En el caso de Martínez, solo en 2017 estuvo 66 días fuera del país. Sus viajes incrementaron cuando llegó a la Corte Constitucional y no pararon cuando fue destituida. Este es el movimiento migratorio de Pamela Martínez. Son 6 hojas donde se detallan sus 122 ingresos y salidas del país desde el 2008. Fue en el 2011 cuando su movimiento migratorio comenzó a incrementarse. En ese entonces era ya asesora del expresidente Rafael Correa. Ese año estuvo en Estados Unidos por 7 días, en Panamá por 3 días, en Jamaica por 10 días, nuevamente en Estados Unidos por 11 días y en China por 14 días. En esta ocasión regresó por Ámsterdam. Pero definitivamente es en el 2015, al convertirse en jueza de la Corte Constitucional, cuando la frecuencia de sus viajes aumenta. Desde aquella fecha hasta el 2018, cuando fue destituida, registra 64 movimientos migratorios. Solo en el 2015 estuvo en Panamá, Estados Unidos, Miami, Cuba, Bolivia y nuevamente en Estados Unidos. En el 2016 en Cuba, Estados Unidos, otra vez en Cuba, Estados Unidos, Perú. En agosto por un día en Miami. En septiembre por un día en Panamá. Ese mismo mes por 4 días en Cuba. Y en noviembre otra vez a ese mismo destino. Pero es en el 2017 donde se registran más viajes. En enero viajó a Estados Unidos por 4 días. El mismo mes otra vez a Estados Unidos por 3 días. En febrero también a Estados Unidos por 9 días. El mismo mes a Cuba, a Costa Rica en marzo, en abril a Suiza, en mayo a Brasil, en agosto a Colombia, en septiembre 11 días a Lituania, en octubre a Panamá y República Dominicana, en noviembre 10 días a India y ese mismo mes 3 días más a Cuba. En total, estuvo durante ese año 66 días fuera de Ecuador. En el 2018 sus viajes continuaron. Incluso siguió la frecuencia de sus salidas del país cuando fue destituida de la Corte. Estuvo en Colombia 2 veces en agosto, después en Perú, en Costa Rica por 28 días, en Estados Unidos y Cuba. Y en lo que va del 2019 ya había realizado 4 viajes. Mientras su ex asistente, Laura Terán, también detenida, registra 28 movimientos migratorios desde el 2014, que se concentran en su mayoría también en el 2017. Varios viajes como el de Lituania, República Dominicana y Estados Unidos, coinciden con los de Martínez. Los movimientos migratorios, especialmente de quien fue jueza de la Corte Constitucional y asesora del expresidente Rafael Correa, llamó la atención de las autoridades e incluso son mencionados en el proceso judicial que avanza en su contra en el caso Arroz Verde. Dayana Monroy, 24 horas. Y los procesos derivados de la trama de corrupción de Odebrecht en nuestro país se enfrentan a una serie de tropiezos en manos de los jueces. Los constantes diferimientos de audiencias dejan un mal sabor en una administración de justicia de por sí cuestionada. Este es el caso de lavado de activos sobre el contrato Poliducto Pascuales Cuenca. 2 años y medio después del primer estallido del escándalo de corrupción de Odebrecht con su capítulo Ecuador, que involucró a decenas de empresarios y exfuncionarios que transaron con la constructora que ha pagado a presidentes en América, los procesos avanzan pero lento.
Audiencias postergadas de incidentes judiciales han sido el pan del día. Dentro del caso de los supuestos sobornos por la concesión del contrato Poliducto Pascuales Cuenca entregado por Petroecuador a Odebrecht por un valor que superó los 369 millones de dólares, la Fiscalía detectó una trama que nace en la constructora Odebrecht y su filial, Cleanfield, reconocida por sus directivos como la encargada de gestionar y pagar sobornos. En sus cuentas se registran pagos del orden de los $300.000 a favor de empresas de Gustavo Mazú, quien tenía vínculos con Ramiro Carrillo, funcionario de Petroecuador que suscribió el contrato del Poliducto Pascuales Cuenca. El delator de Odebrecht, José Consensao Santos, contó que pagaron por ello. Había que cotejar su versión con las transacciones de Odebrecht y su filial de los sobornos. Según Fiscalía, la intermediación del dinero estuvo a cargo de Gustavo Mazú, quien transfirió $80.000 a través de un tercero e hizo llegar a las cuentas del exfuncionario de Petroecuador. No obstante, la estrategia de defensa de los procesados fue decir que ya habían sido juzgados por este mismo tema, pero en el proceso de asociación ilícita del caso Odebrecht, que ahora mismo tiene a Jorge Glass en la cárcel. Funcionó y los jueces ratificaron la inocencia. Lo cierto es que la Fiscalía apeló la decisión y entonces comenzaron los tropiezos. El 25 de marzo de este año se realizó la audiencia de apelación. El 15 de abril estaba prevista la lectura de la resolución de los jueces y fue postergada. El 22 de abril, una nueva convocatoria a la lectura. Postergada. El 2 de mayo estaba prevista nuevamente la lectura de la resolución y también fue postergada. Estas dilaciones al menos levantan dudas sobre un proceso que está en manos de 3 jueces, Patlova Guerra, Henry Cáliz y Leonardo Barriga, cuya decisión lleva casi 2 meses en un cajón. Fausto Yepes, 24 horas. Otro tema, la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, Arcotel, inició un proceso administrativo sancionador en contra de los canales de señal abierta 5 en Quito y número 11 en Guayaquil. Además, se anunció la nulidad de concurso de frecuencias resuelto por la Contraloría. Más de un año después de la resolución de Contraloría para que se nulite el concurso de frecuencias de radio y televisión de 2016, recién este miércoles se pronunció la Arcotel. Hay 210 que han sido confirmadas y que continúan con su título habilitante, 4 que están en proceso por indicios correspondientes que puede conllevar una reversión del título habilitante, y 7 que fueron devueltas voluntariamente. Es decir, la nulidad del proceso podría tener efecto solo para las 4 frecuencias que están en revisión y las 7 que fueron devueltas. Contraloría emitió un informe donde habla de un proceso nulo y donde habla de un proceso de revisión también de las 221 frecuencias. Estas 221 frecuencias no tuvieron competidor en sí, fueron frecuencias que tuvieron un proceso abierto como exclusivas en ese sentido. En torno a las frecuencias del canal TVC en Quito y RTS en Guayaquil, la Arcotel anunció el inicio de un proceso administrativo, pues Televicentro salió al aire sin concurso en febrero de 2016 para realizar pruebas de nuevas tecnologías en televisión durante un año y aún sigue al aire como una emisora de televisión. La Arcotel, a cargo del doctor Ricardo Freire, ha iniciado un proceso administrativo sancionador a las señales, a las frecuencias 11 en Guayaquil y 5 en Quito. Sin embargo, no precisaron en qué podría terminar el proceso administrativo y cuánto tiempo podría durar el mismo. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Mientras, el 6º director de la Arcotel regresa como el 8º. En este organismo quedan muchos temas pendientes, entre ellos el cumplimiento de las disposiciones de la Contraloría General del Estado tras el examen especial que encontró irregularidades en el concurso de frecuencias y dispuso la nulidad. Desde que inició el gobierno de Lenín Moreno, la única constante en la Arcotel ha sido la inestabilidad de los funcionarios. Son ya 7 los nombres de directores en 8 oportunidades. Este miércoles, de la mano del secretario de Comunicación y ministro de Telecomunicaciones encargado, Andrés Michelena, regresa 3 meses después quien fue el 6º director de la Arcotel de este gobierno, hoy el 8º. En enero, Ricardo Freire había ya anunciado que iba a hacer respetar y cumplir el informe de Contraloría respecto a las frecuencias. Si se tienen que revertir frecuencias,
pues lo haremos sin dudar. Y este miércoles comunicó lo mismo. Sin embargo, ni él, en su primera oportunidad al dirigir la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones Arcotel, ni los otros directores han cumplido con este mandato obligatorio de la Contraloría General del Estado. El primer director de este gobierno fue Pablo Llanes, que estuvo al frente por casi 3 meses. Lo sucedió Washington Carrillo, el director que más ha durado. Durante un año no resolvió ni ejecutó lo dispuesto tras examen especial. Edwin Almeida estuvo 5 meses dirigiendo el Arcotel. Tampoco tomó las decisiones conforme a la ley, como no lo hicieron los 2 directores encargados que estuvieron durante una semana en el mes de enero. Edgar Flores, quien renunció, y Juan Carlos Martínez, a quien quitaron el encargo tan pronto cesó a todos los funcionarios de alto nivel del Arcotel. Arcotel, por primera vez, dejará de ser parte de la corrupción. El 21 de enero, con operativo especial de la SECOM, asumió el cargo Ricardo Freire, quien lo dejó pocos días después por motivos personales. Luego estuvo al frente Ruth López. Entonces, sobre los temas pendientes, habló Andrés Michelena. No puede haber una renovación automática. Eso va en contra de principios constitucionales que marca que se hagan procesos transparentes, públicos, y de alguna forma inmediatos en el tema de frecuencia. Ahora, con su regreso, Ricardo Freire debe resolver el tema pendiente y ejecutar las disposiciones emitidas tras examen especial por la Contraloría por violaciones a la Constitución y la ley al encontrar irregularidades en el concurso de frecuencias que efectuaba el gobierno anterior. La Contraloría ordenó la nulidad, algo que debía terminar con la entrega de 1.400 frecuencias de radio y televisión después de que el máximo organismo de control denunciara que 3 grupos empresariales concentraron 277 frecuencias e intentaron legitimarlas a través del Arcotel. El concurso fue calificado como irregular y en este se determinaron prácticas monopólicas. También tiene pendiente definir la suerte de frecuencias temporales que fueron entregadas a RTS y Televicentro en el 2015 y que extendieron hasta el 2020 únicamente con resoluciones administrativas, también de manera irregular. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. Más noticias. Alianza País depuró la lista de precandidatos a la presidencia de la Asamblea. 2 asambleístas la conforman, pero será el primer mandatario quien tome la decisión. Otras bancadas legislativas siguen en conversaciones. Se van definiendo nombres para las nuevas autoridades. Alianza País ya tiene la lista tras depurarla. 2 nombres de 2 compañeros y pues esperamos en efecto que el presidente nos ayude y escoja uno. César Litardo y Daniel Mendoza. Así es, César Litardo y Daniel Mendoza. Elizabeth Cabezas no fue considerada en esta lista a pesar de que ella anunció la semana anterior que era la única opción en el bloque. Lo del audio que de alguna manera debilitó la opción, aunque como hemos dicho no es una cosa de fondo, pero sí creo que ha causado un impacto. ¿Porque era la primera opción, legislador? Exacto, sí. Yo creo que si este audio no aparecía, creo que Elizabeth Cabeza era la candidata firme. Los independientes anunciaron que Jimmy Candel es el candidato a la presidencia de la Asamblea, quien podría tener el apoyo de los correístas que están analizando el tema. Vamos a hacer siempre y cuando es independiente, no solamente sea independiente en el papel, que sea independiente realmente del Ejecutivo. En Creo esperan tomar una decisión en las próximas horas. La posibilidad de que puedan apoyar Alianza País. Mire, yo no descarto absolutamente nada. Eso lo decidirá el bloque. Nosotros tenemos algunas líneas rojas. En primer lugar, nosotros jamás le podríamos dar nuestros votos a alguien que ha participado en estos actos de corrupción. En segundo lugar, nosotros jamás les podríamos dar nuestros votos a gente que llegó con nosotros a la Asamblea y que ahora se hacen los independientes. El PSC apoya la candidatura de Guillermo Celi de Suma. Que el próximo presidente de la legislatura debe ser de la oposición, no del correísmo, no del morenismo. La situación aún no es clara a pocos días de la hora cero para el cambio de autoridades en el Parlamento ecuatoriano. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. El proceso de naturalización de Julian Assange es analizado en la Asamblea Nacional en el marco del juicio político contra la ex canciller María Fernanda Espinosa. Exfuncionarios de Cancillería y Registro Civil llegaron a la Comisión de Fiscalización y delatan irregularidades. 20 personas fueron citadas para comparecer dentro del juicio político que se lleva adelante en contra de la ex canciller Espinosa, como este exfuncionario de la Cancillería, que dijo que el proceso de naturalización de Julian Assange no pasó por la Dirección de Visados y Naturalización. No pasó por el órgano regular que normalmente todos los ciudadanos extranjeros requieren para poder solicitar la naturalización dentro de las competencias de la Dirección de Visados y Naturalizaciones.
Incluso dijo que uno de los requisitos para obtener la carta de naturalización es haber vivido 3 años en el país, lo que no sucedió con Assange. Aún así, con esa carta enviada por la Cancillería, el registro civil procedió a inscribir a Assange. El señor Julian Assange lo único que tiene es el número de identidad, no tiene el documento físico como tal. ¿Por qué? Porque el señor Julian Assange no se ha acercado a ninguna oficina del registro civil para que le tomen la foto, para que le tomen las huellas dactilares. ¿Quién le autorizó a usted conceder un documento de identidad? Y si usted revisó el trámite previo a la concesión. Simplemente nosotros en este proceso lo que hacemos es inscribir, como cualquier otro proceso o con cualquier otra solicitud que nos viene del Ministerio de Relaciones Exteriores, en base a una carta de naturalización. Otra de las razones de este juicio político es el asesinato de ecuatorianos en la frontera norte. Ricardo Rivas explicó de manera extensa lo que sucedió con su hermano y otros 2 periodistas. Le indicamos que necesitamos conformar esta comisión. El mayor obstáculo que tuvimos fue de la ex canciller Espinosa. Insistió en que se lo debe hacer a través de la ONU. Ahora entendemos el porqué. Este asambleísta sustentó la tesis de que lo que hizo Espinosa cae en la figura de peculado. Desde el 11 al 18 de marzo del 2018, la señora Espinosa se encontraba en Nueva York. Por concepto de viáticos de 5 funcionarios, se gastó $13,000 diarios. Multipliquen por 7 días y esos son los viáticos que no le correspondía gastar para promocionar su candidatura. Son recursos públicos. La comisión tiene hasta este jueves para procesar las pruebas de cargo y descargo y luego tiene hasta el 14 de mayo para presentar el informe final. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Cerca del 80% de los medicamentos que se deben entregar a los pacientes de consulta externa del Hospital Teodoro Maldonado en Guayaquil no están disponibles. Pacientes y médicos denuncian el alarmante desabastecimiento. Las autoridades de salud niegan el problema y dicen que tienen suministros superiores al 90% en todo el hospital. Es un tema recurrente y solo quienes han sido atendidos en esta casa de salud lo pueden confirmar. A Silvana Ponguillo no le dieron vitaminas. Sí, no le dan vitaminas, me mandaron a comprar. ¿Le mandaron a comprar? ¿Qué le mandaron a comprar? Hierro. A Esperanza le dijeron que no había las pastillas que necesita para aplacar su dolor de rodilla. Por ejemplo, Dorlan Forte para mi dolor fuerte de la rodilla. Eso no hay aquí. Me dan paracetamol, dan diclofenaco, que no me hace nada. El esposo de Rosa recibe tratamiento para su cáncer de pulmón a medias. No hay, por ejemplo, vitaminas para las personas, por ejemplo, el que es de la tercera edad, no hay ni ese ácido fólico, hay que comprar siempre la mayor de las medicinas, comprarlas por fuera. Los médicos de esta casa de salud corroboran el problema. No hay medicinas. 24 horas tuvo acceso a la lista de medicamentos que maneja la consulta externa. Lo que usted ve ahora en su pantalla con una franja amarilla a su izquierda están agotados. Los que tienen color rojo están próximos a terminarse. Los de color morado no están en el cuadro básico y tampoco hay en bodega. En resumen, de los 270 medicamentos en el catálogo, 206 no hay o pronto se terminarán. Te llega un paciente con una infección urinaria, tú le has hecho un cultivo y dentro del cultivo te dice sensible a tales antibióticos, resistente a tales. A veces de los sensibles no hay medicamentos y de los que son resistentes hay disponibilidad de medicamentos. ¿Con qué recetas? No tienes opciones. La gerente del hospital que asumió el cargo hace 2 meses niega el problema y afirma que el hospital tiene un abastecimiento general del 91%. Y si no existe ese medicamento, nosotros siempre gestionamos con los diferentes hospitales, primero en nuestra red. ¿Qué pasa, por ejemplo, con etoposida sólido oral, que según el sistema no está y está agotado? Pero esos son uno de los medicamentos que están, digamos, fuera del cuadro básico. No, ese está dentro del cuadro básico. El cuadro, por ejemplo, el medicamento que está fuera del cuadro básico es el factor 7, sólido parental, donde tampoco está.
tendremos que ver. Solo en lo que va de este año se han invertido cerca de 25 millones de dólares para la compra de medicamentos, poco más de una cuarta parte del total utilizado durante el 2018. El hospital garantiza la entrega de los medicamentos a sus afiliados en forma oportuna. Eso es falso porque nosotros que somos los que damos atención en consulta externa, somos los que nos vemos en la situación de no poder seleccionar tal ítem porque sale dentro de una barra amarilla donde nos indica que está el medicamento agotado. Y mientras tanto... Así es, pues, no hay. ¿Qué se puede hacer? El dolor es fuerte que hay que comprar la medicina, no queda de otra. Joana Ramos, 24 horas. El presidente Lenín Moreno recorrió esta madrugada algunas calles del centro histórico de Quito para verificar la situación de extrema pobreza de personas adultas que viven en la calle. Anunció que la misión Mis Mejores Años recorrerá todo el país. Compromiso de corazón. Fue con personas como Carlos Alberto, de 62 años, con quienes el presidente de la República, Lenín Moreno, conversó durante un recorrido al amanecer por las calles del centro histórico de Quito. Vamos a atenderlos a todos. Su objetivo era verificar la situación de personas en condición de extrema pobreza o situación de calle y vulnerabilidad, para quienes anunció la ampliación de la misión Mis Mejores Años. Hasta que ningún viejecito quede sin atender. En su caso, Carlos Alberto vive en la calle ya durante 3 años. Y lo cumpla, señor Lenín, que nosotros sí podemos cambiar para un trabajito lindo que nos puede dar. Al igual que con él, el presidente y la misión conversaron con otras personas en situación de vulnerabilidad, a quienes anunciaron que brindarán servicios. Nunca más solos. De acuerdo, muchas gracias. Señor presidente. Les proponen ir a una casa de acogida donde les entregarán un bono. De acuerdo a la necesidad, para discapacidad, por ejemplo, en una canasta mínima básica que nos va a proporcionar el Ministerio de Agricultura. Y además, les darán atención médica preferencial. Es decir, que atendamos a aquellas personas que más lo necesitan. Eso no quiere decir que aquellas personas que están dentro de la seguridad social no reciban una atención prioritaria. De acuerdo con la ministra de Inclusión Económica y Social, son 1.200 adultos mayores que están en esta situación de extrema vulnerabilidad. Implica una red de protección social en la ciudad que sea capaz de brindar servicios, porque en estas condiciones las personas de calle no todos están dispuestos al internamiento. Además, según explicó la ministra de Salud, deben realizar un abordaje y acompañamiento respecto a adicciones. Por supuesto, cuando se requiera también el internamiento, pero lo más importante es que luego, cuando ellos salgan recuperados, tengan algún lugar a donde ir. En adelante, la misión Mis Mejores Años recorrerá todo el país para identificar a las personas adultos mayores que se encuentran en situación de extrema pobreza. En Quito, con imágenes de Freddy Toapanta y Stalin Sandoval, María Gracia Acosta, 24 horas.